En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de cómo abordan la digitalización y la experiencia de usuario en Vía Ágora. La crisis provocada por el COVID-19 ha acelerado la transformación del sector, que ha tenido que recurrir a herramientas online para seguir con su actividad en un momento complicado. Para hablarnos de todo ello, hoy nos acompaña Jesús Alonso, que es del Departamento de Marketing de Vía Ágora. Buenos días, Jesús. Buenos días, Meli. ¿Qué tal todo? Bueno, bienvenido a este espacio y cuéntanos un poquito. El sector, la verdad es que ha sabido sacar provecho de los duros meses que hemos tenido de pandemia y las empresas han comenzado a acelerar su proceso de digitalización. ¿Cómo habéis afrontado en Vía Ágora esta digitalización? Pues a ver, Meli, a nosotros en concreto este proceso de digitalización, pues nos ha venido en un momento quizás un poco particular, ¿no? Como sabrán la mayoría de los oyentes, ¿no? Nosotros salimos al mercado justo en este verano, en el mes de julio, y durante los meses más fuertes del COVID ha sido pues una constante monitorización desde nuestra posición de no tener esa presión, por así decirlo, de que tenemos que estar pues ya de cara al público para auditar y ver cuáles son las herramientas más interesantes que hay en el mercado. O sea, como conocerán todos los oyentes, sí que es verdad que la crisis del COVID-19 llegó de pronto y prácticamente pues tuvo que preparar de un día para otro a muchas compañías para afrontar procesos totalmente digitales, ¿no? O sea, visitas virtuales, videollamadas, una serie de cuestiones que había que afrontar durante este proceso. Entonces nosotros hemos tenido una ventaja, por así decirlo, que nos ha pillado en un momento corporativamente hablando en el cual nos estábamos preparando para salir al mercado y hemos ido auditando y escuchando mucho a tanto los clientes que hemos ido contactando con ellos o que hemos tenido algún tipo de contacto y sobre todo también observando qué posibilidades había en el mercado para poder dar a nuestros clientes desde, como te decía, desde el mes de julio, una experiencia lo más digitalizada posible y sobre todo adaptada a sus necesidades, que entiendo que es lo más importante. Uh-huh. Y hablabas ahora de visitas virtuales, de realidad aumentada, de firma digital. ¿Qué herramienta habéis implementado en Vía Ágora? Sí, justo te lo iba a pasar a comentar ahora. Nosotros en concreto, ¿vale? Porque te he hablado de una manera un poco más general, ¿no? De las herramientas. Sí que, como te decía, en ese proceso de auditaje y monitorización hemos ido incorporando a la compañía pues procesos concretos. Pues, por ejemplo, nosotros ahora mismo, si algún cliente quiere, por ejemplo, pide información de alguna de las promociones, el equipo comercial le atiende a través de una visita interactiva. Y esto se hace pensando sobre todo en el usuario. Es una fórmula mucho más rápida, mucho más intuitiva, en la cual, ya sea por videollamada o una visita presencial, que la seguimos realizando, pues tiene todo el proceso y toda la información necesaria a través de un tour, ¿no? Hemos un poco descartado pues el clásico, ¿no? Equipo comercial que llegaba con un ordenador, de esto lo tengo aquí, de esto lo tengo allí, y esto, por ejemplo, que se hace en pos del cliente. Otra cosa, por ejemplo, que también hemos implementado y cada vez en mayor número de procesos es el tema de la firma digital. En la medida de lo posible, nosotros trabajamos con una plataforma para el que el cliente, por ejemplo, pueda realizar todas las firmas de sus documentos a través de su móvil, por ejemplo, de una app, y sea todo mucho más sencillo. Y realmente todo esto se hace, Meli, pues por eso, ya no solo por una necesidad de digitalización, pero se hace sobre todo para aportarle al usuario una experiencia lo más real posible. Nosotros, por ejemplo, otro elemento que hemos incorporado ya de manera natural a todas nuestras promociones es la maqueta virtual, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? Lo que es en un proceso comercial, una promotora, pues ibas a la caseta de ventas, ¿no? Y te encontrabas una maqueta, ¿no? Bueno, pues entendemos que por las necesidades actuales de nuestros clientes, pues es mucho más interactivo, llega mucho más, pues una maqueta virtual que, por ejemplo, colgamos en nuestra web y el cliente puede jugar, puede ver y, por lo tanto, cuando llega al proceso de visita tiene la información mucho más interiorizada. Y esos son algunos ejemplos y nosotros como compañía estamos siempre un poco observando, viendo qué posibilidades hay y, sobre todo, súper importante esto, Meli, escuchando al cliente. Uh-huh. ¿Y ha habido, Jesús, un cambio de hábitos en el comportamiento de los consumidores a la hora de adquirir una vivienda? Sí, además, sin duda, yo creo que esto se ve el punto de inflexión por si
tenemos una visión cronológica, sin duda ha sido el tema del COVID-19, ¿no? Históricamente el proceso de compra de una vivienda era como muy reticente, ¿no?, quizás a ciertas herramientas, ¿no? Sí que hemos ido viendo a lo largo de los años una digitalización progresiva y cada vez que todo tiende más al online, pero sí que el cliente, pues, de pronto llega una crisis que a todos nos cambia un poco el paso y ha hecho que haya, pues, ciertas herramientas que ya están totalmente automatizadas e interiorizadas, pero que hasta entonces no tanto. Por ejemplo, el tema de la videollamada, ¿no? Ahora es bastante normal que en un proceso comercial se realice una videollamada, pero quizás antes del COVID era algo como muy bueno. Quizás a casos puntuales, a clientes que estaban lejos, pues ahí, por ejemplo, había una reticencia por parte del cliente que se ha tenido que adaptar a la nueva realidad. Y en general la gente que lo agradece, ¿no? Porque realmente se hace también para facilitarle un proceso mucho más interactivo y sobre todo que pueda estar, por ejemplo, en su casa, no se tenga que desplazar y tal. Y nosotros también, como compañía, lo que sí que hemos detectado, que al fin y al cabo, como todo se vuelca más hacia lo online y el cliente está más tiene más permisividad, está más táctil, por así decirlo, a lo online, pues las estrategias que hay que desarrollar desde dentro, ¿no? En referencia a marketing digital, a intentar llegar a ese cliente que le puede interesar tu producto, pues sí que se han desarrollado mucho más y tienen que ser mucho más finas. Entonces, ahí, por ejemplo, intentamos cubrir esa reticencia, por así decirlo, que puede tener un cliente. Intentamos llegar con la información lo más clara posible y lo más interactiva posible para que realmente pues pueda pedirnos información o pueda contactar con nosotros o pueda realizar una visita. Uh-huh. Háblanos más en detalle de la experiencia de usuario en Vía Ágora. Pues mira, Meli, en concreto, bueno, el concepto de experiencia de usuario, como conocerán muchos de nuestros oyentes, pues hace realmente mención a qué manera, ¿no?, en qué fórmula, pues un usuario, nunca mejor dicho, un cliente, interactúa con un producto o con una marca, ¿no? Cómo la percibe, en qué soportes la ve, si, por ejemplo, quieres dar un paso más, pedir información, por qué canales puede utilizar. Y en este caso, en Vía Ágora, este concepto lo utilizamos mucho, o sea, que lo cuidamos muchísimo, ¿no? Desde el desarrollo de nuestra compañía y además eso desde dirección es un mensaje que está muy claro. El cliente es el centro de nuestro proyecto, ¿no? Y intentamos cuidarlo siempre. Entonces, pues en este caso nosotros la experiencia de usuario la intentamos medir, la intentamos poner lo más adecuada posible para que ese usuario y para que ese cliente, pues que la percepción que tenga del proceso de compra sea muy positivo. Y hablando de cosas concretas, por ejemplo, nosotros intentamos, ya te digo, a través de una serie de fórmulas, de encuestas de satisfacción, de intentar de facilitarle canales de comunicación al cliente, intentamos recoger ese feedback para mejorar precisamente eso, la experiencia de usuario. Y al fin y al cabo, la experiencia de usuario es que, por ejemplo, un cliente, si percibe un anuncio o percibe algún tipo de información, pues ese teléfono esté disponible, esté habilitado, que posteriormente, si yo pido, por ejemplo, información a través de una página web o de una página de inmobiliaria, como pueda ser Idealista, Fotocasa, Pisos.com, pues automáticamente recibe una respuesta con más información. Todo eso favorece que la experiencia de usuario sea súper positiva y nosotros, ya te digo, la cuidamos y la valoramos mucho, sobre todo eso, para que nuestro cliente esté feliz, esté contento y reciba en todo momento y en cualquier momento, nunca mejor dicho, toda la información posible. Claro, y entonces, Jesús, los conceptos de sostenibilidad y digitalización están estrechamente ligados. ¿De qué forma se retroalimentan en la compañía? Pues mira, o sea, además esta pregunta es muy interesante que me la formules, Meli, porque realmente, o sea, son dos conceptos que, bueno, en primer lugar, para Vía Ágora son parte de los conceptos fundamentales de nuestro proyecto, ¿no? O sea, la digitalización la tenemos como un elemento fundamental dentro de la compañía y la sostenibilidad igual. Y son además dos términos que están estrechamente ligados. O sea, todo lo que implique digitalización, pues de una manera indirecta también implica sostenibilidad. Si, por ejemplo, nosotros ahorramos una cantidad ingente de material impreso o físico y lo digitalizamos, ahí, por ejemplo, estamos ahorrando en costes de papel, en costes de tinta, pues ya de entrada hay una serie de ventajas intrínsecas. Y no solo eso, sino mucho más. Y la digitalización nos permite, como te decía antes, dar una experiencia mucho más real y que probablemente
también pues implique un ahorro en sostenibilidad y que obviamente son conceptos que están muy ligados. Para nosotros son súper importantes y ya te digo, o sea, son dos elementos que van de la mano y que gracias a Dios ayudan a conseguir los objetivos de la compañía. Y ya para terminar, a tu juicio, Jesús, ¿qué retos crees que tiene el sector en materia de digitalización? Pues nosotros tenemos como sector inmobiliario un reto fundamental y que yo creo que poco a poco iremos buscando fórmulas para poder cubrirlo y poder alcanzarlo, que es el de poder cerrar el proceso completo de compra de una manera online o digital. O sea, sí que es verdad que en esto que se ha avanzado mucho, como te decía antes, hay herramientas digitales que favorecen que ciertas partes del proceso o ciertas cuestiones que antes eran puramente físicas, ¿no? Pues oye, el que la primera visita o comparte un plano o quiere información de las formas de pago se puede digitalizar, pero al fin y al cabo estamos hablando de un proceso que es súper importante para la mayoría de las familias. Estamos hablando que es una de las compras más importantes probablemente de la vida de una persona, ¿no? Y al fin y al cabo esto, por un tema a lo mejor de desconocimiento, por un tema de querer tener un poco de seguridad, pues al final el cliente de una manera u otra quiere estar físicamente en algún sitio, quiere tocar a alguien, por así decirlo, quiere ver qué empresa es y bueno, nosotros ahí tenemos un reto. Es complicado, o sea, yo entiendo que esto lo estoy aquí lanzando un poco al aire, por así decirlo, pero es complicado porque hay partes del proceso de compra, en este caso en obra nueva, que requieren pues un auditaje del cliente, ver si cumple una serie de características, una serie de formalidades que al fin y al cabo probablemente hay que desarrollarlas de una manera física o de una manera no tan interactiva, pero en la medida de lo posible, si el día de mañana, por ejemplo, consiguiésemos que la compra de una vivienda fuera totalmente interactiva, o sea, te estoy hablando de que un cliente, pues al igual que compra un billete de tren o pues pide comida, pues que realmente de una manera a través de una plataforma, y de hecho estamos trabajando, nosotros por ejemplo en Vía Ágora estamos trabajando para desarrollar y estamos cerca ya de poder lanzarla, pues una plataforma para nuestros clientes para que puedan hacer muchísimas gestiones por ahí, gestiones posteriores de subir documentación, de consulta, de tal, pues todo eso favorece, ¿no? Pero claro, cerrar lo que es todo el proceso y poder realmente decir abiertamente que tú puedes contactar a través o puedes ver en una página web una vivienda que te gusta y puedes cerrar todo el proceso de una manera digital es uno de los retos. Entonces, bueno, poco a poco se irán avanzando, hay herramientas que ayudan a ello. De hecho, por ejemplo, en el sector, sobre todo Build to Rent, en el sector del alquiler, sí que he visto que, bueno, y muchos de los oyentes que lo conocerán, ¿no?, que se están intentando también, a través de pasarelas de pago y otras fórmulas, intentar facilitar esto que estoy comentando, pero aún así nos queda. Yo creo que el sector inmobiliario en general tenemos que plantearnos eso, no como reto a corto plazo, porque también es verdad que burocráticamente y legalmente hay una serie de cuestiones que hay que cumplir y que son complicadas realizarlas a través de plataformas digitales, pero quizás a medio plazo poder ofrecer una experiencia totalmente interactiva y cerrada y que el cliente pueda, pues lo que te decía, ver una vivienda, hacerlo todo online e incluso comprarla y estando, por ejemplo, a 1.000 kilómetros de distancia. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Alonso, del Departamento de Marketing de Vía Ágora, por contarnos todo este mundo de herramientas online y digital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Meli. Buen día. Un abrazo.